¿Qué te parecería poder orientar o corregir a un subordinado o a un compañero sin ofenderlo o que se lo tome mal? Hoy vamos a ver herramientas para corregir a los demás correctamente. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si diriges un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. Comenzamos. Muy buenas, un nuevo episodio de Jefe a Líder. Gracias por estar aquí un día más. Hoy vamos a ver un tema que sé que a todos los que dirigimos un equipo en algún momento nos ha incomodado, y es corregir a los demás correctamente. Pero antes déjame darte unos cuantos avisos. El primero de ellos es que aquí abajo te dejo el acceso a mi newsletter. Te animo a que te apuntes. Si no puedes acceder aquí abajo porque el enlace está roto, puedes acceder a jsolerm.es y ahí verás un botón en el que te puedes suscribir. Te animo a que entres. Cuando entres verás que puedes dejar tu email y recibirás contenido adicional sobre liderazgo vía email. Además, si lo haces antes, este episodio se publica aproximadamente el 27 de abril del 2023. Si lo haces antes del 15 de mayo del 23, tendrás acceso a formaciones exclusivas que voy a sacar el 15 de mayo. En concreto va a ser una masterclass y un curso básico de liderazgo, que solo voy a compartir con el personal de mi lista. Así que te animo a que te suscribas. Además de que todos los eventos, todas las formaciones que saquemos a partir de esa fecha, del 15 de mayo, se va a compartir a través de ahí. Pero te animo a que te metas antes del 15 de mayo, ¿vale? Porque vas a tener acceso a estas dos formaciones que solo voy a compartir con el personal de la lista. Y sin más, empezamos con el contenido de hoy. Bien, como digo, es un problema muy común para los jefes de equipo el tener que corregir a los demás. Normalmente a un subordinado, pero también es muy común que se produzcan roces en el ambiente laboral y que haya que hablar esos roces con los compañeros, con los jefes incluso. Y estas situaciones nos pueden generar cierta incomodidad. Y como digo, al ser un problema tan cotidiano, pues hay que ponerle solución. Además de que es imposible que haya buen ambiente en un equipo de trabajo si no decimos las cosas, si no hay confianza para decir las cosas y si no corregimos las situaciones, aunque nos resulte incómodo. Sobre todo aquellos actos que son inmorales o que van contra nuestros valores, digamos. En concreto, yo te recomendaría que no dejes pasar ninguna situación que haya que corregir, pero mucho menos aquellas que sean inmorales o que nosotros consideramos que se van totalmente de madre de lo que nosotros consideramos normal. Esto de corregir a las personas puede no ser un problema con la mayoría de la gente, pero se vuelve un problema cuando, pues a lo mejor ese subordinado o esa persona a la que yo le tengo que comentar este asunto es un peleón, ¿no? Que llamo yo, pues una persona que tiene mucho carácter o que me resulta difícil o me produce mucha incomodidad corregirle. Esto es muy común, no te sientas solo si esto te ha pasado, porque nos pasa a todos. ¿Y qué pasa? Que al resultar incómoda esa situación, como el ser humano está hecho para acercarse al placer y alejarse del dolor, como he comentado en otros episodios, nosotros vamos a evitarlo involuntariamente. Es decir, el cuerpo, la mente, quiere evitar esa situación que le produce incomodidad. Y muchas veces lo que se produce es que nosotros digamos que ya lo haremos mañana, lo voy a dejar para mañana, que hoy ya estoy saturado de cosas, o no veo el momento, lo voy a posponer, o incluso, lo que es peor, dejarlo pasar. Yo te recomendaría que no dejes pasar ninguna cosa que consideres importante como para corregir. Porque es imposible que haya un buen ambiente de trabajo si no corregimos las cosas que se van de tiesto, que se salen de tiesto. Así que te animo a que lo hagas. Y te voy a dar una herramienta muy práctica que puedes hacer cuando te cueste enfrentarte a una situación de este tipo. Este truco yo lo he usado en infinitas ocasiones y me funciona muy bien. Y es hacerlo en el momento. Es decir, cuando nosotros vemos que hay una situación que hay que enfrentar,
es coger el toro por los cuernos. Para ello, te animo a que te prepares en 5 minutos. No necesitas más de 5 minutos para hacer esta herramienta que te voy a decir y que funciona muy bien. Yo te recomiendo que te vayas a dar un paseo o que te encierres en la oficina, que salgas de tu entorno y te des una vuelta solo para pensar un poquito en lo que vas a hacer, o que te encierres en la oficina. O las dos cosas, que te des un paseo para despejarte y luego te encierres 5 minutos en la oficina. ¿Qué vamos a hacer en esos 5 minutos? Lo primero es respirar. Te recomiendo 10 respiraciones limpias, lo que hemos hablado alguna vez. Respirar 10 veces profundamente para conseguir relajarnos y que nuestra reacción emocional se reduzca. Una vez hemos estado un minuto aproximadamente respirando, vamos a planear detalladamente 3 puntos que quiero tocar cuando hable con esa persona, antes de dejarle hablar a ella. Y voy a planear esos 3 puntos que yo considero importantes, 3 ideas fuerza que le voy a decir, y las voy a apuntar en un post-it, en un papel, lo que considere. Y las puedo memorizar o dejarlas ahí apuntadas. Y por último, vamos a llamar a esa persona y vamos a hablar con ella en ese momento. Verás como cuando te enfrentes a la situación, la mayoría de las veces la persona no se lo toma como tú te esperabas, y al estar normalmente aparte de la gente, no tener público, digamos, pues se lo va a tomar mucho mejor. Y después de soltarle eso, también hay que escuchar a la otra persona, porque a lo mejor en su defensa encuentras cosas en las que tiene razón, o hay situaciones que tú desconoces y que esa persona te explica y que justifican un poquito más o te dejan entrever por qué esa persona ha hecho lo que ha hecho, a pesar de que puedas ser moral y sigas corrigiéndole. Pero por lo menos tener ese feedback, esa retroalimentación y darle esa oportunidad de que él se defienda. Como decía un jefe que tuve yo, a la gente siempre hay que dejarles una salida. Y en este caso, pues dejarle defenderse o explicarse puede ser una salida buena. Entonces, como hemos dicho, un paseo, te encierras en la oficina, unas cuantas respiraciones limpias, planear 3 ideas fuerza que quieres comentar y coger el toro por los cuernos y llamar a esa persona. ¿Qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, corregimos mal a un subordinado? Por lo general, esa persona se va a poner a la defensiva, porque va a recibir un ataque realmente. Entonces, se va a poner a la defensiva y en esa situación que ya hemos visto, ¿no?, del circuito del miedo, que es o se prepara para luchar o se prepara para huir. Entonces va a tener una reacción emocional y va a estar preparado para luchar, pero no para razonar, que es totalmente lo que menos nos interesa. Entonces, cuando corregimos a un subordinado, tenemos que evitar ofenderlo. Lo primero, que no se sienta atacado. Segundo, con lo que digamos, no ofenderlo, porque eso puede provocar también que baje su autoestima si esa persona no la tiene muy fuerte, que merme la confianza. Esto va a pasar siempre que corrijamos mal, tanto a un compañero como a un subordinado, o incluso cuando a un jefe le digamos una cosa mal, esa persona se va a sentir atacada, ofendida, se va a poner a la defensiva, va a bajar su autoestima y la confianza del equipo se va a ver muy mermada. Y es probable, incluso, que esa confianza nunca se vuelva a recuperar. Así que vamos a intentar hacer las cosas bien desde el principio. Y también te voy a compartir otra herramienta que yo llamo la vía cobarde, que es lo que hacen algunas personas y que yo mismo en otra época de mi vida también he hecho, ¿vale? Y es, la vía cobarde consiste en corregir en grupo, tanto a los buenos como a los malos. Esto puede servirnos para salir de una situación que nos incomoda mucho, pero yo no te recomiendo que lo hagas. Yo lo he hecho en otros años cuando era más joven y cuando llevaba menos tiempo mandando, pero te recomiendo que no lo hagas, porque vas a quemar a los buenos, porque los buenos van a decir que analices eso, van a ver un poco la cobardía de no enfrentarte a la persona que realmente la ha liado y vas a perder un poco de confianza con los buenos. El malo no se va a dar del todo por aludido porque no sabe si lo dices por él o no, y los buenos van a quemarse. Así que te recomiendo que no lo uses mucho, pero bueno, ahí te dejo esa vía cobarde que en un momento determinado pues te puede servir, pero que no considero que sea la vía adecuada. Y vamos ya con las 6 ideas que te voy a compartir para corregir adecuadamente o correctamente a las personas. El primer punto es que corrijas aparte. Esto es muy importante y es básico, ¿vale? No podemos corregir en público a una persona. Esto tiene una sola excepción, y es que esa persona se esté enfrentando a mí en público. Entonces sí que tengo que darle una respuesta en público. Pero si esto no es la situación y esto va a pasar una de cada 100 veces o 5 de cada 100 veces, un 5% de situaciones se nos pueden dar de esto, entonces sí que tengo que corregirlo en público. Pero si no, siempre lo voy a corregir a solas. Perdón, aparte, que no quiere decir corregirlo a solas. Y esto es muy importante. Hay que tener mucho cuidado también con quién se encierra uno en un despacho, sea del mismo sexo que nosotros o sea de contrario. Y cuando voy a corregir a alguien, si estoy a solas, puedo buscarme un problema. Entonces, depende quién sea la persona, tengo que saber leer la situación y saber interpretar si esa persona
si me la llevo a solas, ¿se lo va a tomar a bien o se lo va a tomar a mal? Y si tengo dudas, os recomiendo que cojáis un testigo. Al menos un testigo y a ser posible 2. Yo lo que he hecho en algunas ocasiones es coger un testigo que sea compañero mío y otro testigo que sea compañero suyo, para que siempre él se sienta más respaldado, pues a lo mejor por un compañero de la misma estructura o del mismo nivel dentro de la estructura de la organización. Te recomiendo que tengas mucho cuidado con esto, con puertas cerradas, con despachos cerrados, si no tienes mucha confianza con esa persona, y que leas bien con quién te juntas para hacerlo a solas o simplemente aparte, ¿vale? Que no lo hagamos en público, pero que tengamos a alguien de confianza escuchando. O simplemente que lo hagamos con la puerta abierta para que el personal que esté fuera pues nos pueda oír la conversación, ¿vale? Y vean que si se va de madre haya testigos por lo menos. Por tanto, corregir aparte siempre, corregir a solas con cuidado. Te podría decir, o podríamos tirar por el típico liderazgo naif, en el que yo te diría que todo es maravilloso, pero esto es una realidad que te puede suponer un problema corregir a una persona a solas. Y cuando las cosas vienen mal dadas, el haber tenido testigos o el no haber estado a solas con una persona puede sacarnos del atolladero, ¿vale? Porque si esa persona se revuelve, y ya estoy hablando de que toma acciones legales o que recurra una determinada sanción que le hemos impuesto o cualquier cosa, nos podemos buscar un problema. Prefiero darte esta visión realista del liderazgo, en el que no todo el mundo es bueno por naturaleza y en el que no todo el mundo se comporta o actúa de la mejor forma cuando estamos trabajando. Así que, como te digo, corrige siempre aparte y no siempre a solas. El segundo punto es que utilices una introducción adecuada. Puedes dar las gracias por el trabajo realizado, puedes ensalzar las virtudes de la persona o puedes decirle que ha hecho un gran trabajo. Este tipo de introducción también lo va a predisponer para bajar esas defensas o esa ofensiva que suele suceder cuando un jefe llama a un subordinado. Y lo mismo si es con un compañero, ¿vale? Aunque diga subordinado, todas estas explicaciones pueden aplicarse a todas las orientaciones y todas las direcciones y en toda la estructura de la organización. Dar las gracias por el trabajo realizado, decir que ha hecho un gran trabajo o ensalzar alguna de las virtudes o habilidades que tenga esa persona. El tercer punto va a ser hacer las preguntas adecuadas. Una forma de corregir muy sencilla y dejarle que esa persona se explique y que él mismo se dé cuenta de que ha cometido un error es hacerle las preguntas adecuadas. No voy a decirte aquí qué preguntas le puedes hacer, pero básicamente es hacer un trabajo de coaching con esa persona, ¿vale? Y hacerle las preguntas que le lleven a él a darse cuenta de cómo podía haber mejorado o haberlo hecho mejor. Esto podemos hacerlo de dos formas, básicamente. Podemos pedirle a esa persona que nos haga un informe con las lecciones que ha sacado del cometido que ha hecho, de qué habría hecho diferente, porque a lo mejor esa misma persona ya se ha dado cuenta de lo que ha hecho mal y nos lo pone ahí y nosotros ya estamos tranquilos porque nos hemos dado cuenta de que sabe los errores que ha cometido. Entonces, una es hacerlo por escrito, que haga un informe del cometido que le hemos dado, de los resultados y cómo lo podemos mejorar para la siguiente vez. Y otra es pensar unas cuantas preguntas para hacerle, para que él mismo se responda y orientándolo un poco hacia lo que nosotros queremos que se dé cuenta. Y si no se da cuenta, pues finalmente habrá que decírselo. Pero ya hemos entrado de otra forma y le hemos dado la oportunidad de explicarse, de comentar por qué lo ha hecho así, etc. Es otra forma de entrar. El cuarto punto va a ser saber usar el pero y saber usar el además. Yo recomiendo que no uséis el pero. ¿Y a qué me refiero con esto? A que normalmente cuando queremos corregir a alguien y hacerlo de una forma suave, le decimos, has hecho un muy buen trabajo, pero tengo que decirte que esto lo podrías haber hecho de esta determinada manera. Esto te recomiendo o te animo a que lo cambies, o que pruebes a cambiarlo por y además. Has hecho un gran trabajo y además te quería comentar a ver si para la próxima vez podríamos hacer esto de esta forma. Como ves en esta frase, la percepción es totalmente distinta y la interpretación de la persona que lo recibe probablemente también lo va a ser, ¿vale? Para que te hagas una idea de un ejemplo que te podría dar. Entonces, cambiar el pero por el y además. El quinto punto, ya lo he comentado muchas veces, no voy a enredarme mucho aquí, es que cuides tu intención. Las personas saben leer perfectamente qué intención tienes cuando les corriges. Y si lo haces por un bien grupal o superior, o lo haces por alimentar tu ego o tu posición de poder. Por tanto, cuida la intención con la que corriges a la gente. Si esa intención es positiva para que en el grupo haya un mejor ambiente, para que se trabaje mejor o para que los procedimientos estén más trillados, eso se va a ver en contraposición a lo contrario, que es corregir para sentirme bien en el poder, para sentir que yo tengo el mando, etc. Entonces, dejemos el ego aparte y corrijamos cosas funcionales que sean prácticas y útiles para el equipo. Y siempre desde un punto de vista positivo
y desde la confianza de que las personas quieren hacerlo bien, porque la mayoría de las personas quieren hacer las cosas bien. Nosotros solo tenemos que orientarles para que las hagan correctamente, pero quieren hacerlas bien. Y siempre debemos partir de esa confianza inicial de que las personas intentan hacer las cosas bien. Y el sexto punto que te quiero compartir también tiene que ver un poco con la forma en la que decimos las cosas. Y en este caso es que no ataquemos a la persona diciéndole que es de una determinada manera inicialmente, porque es muy común que cuando un jefe corrija a un subordinado le diga, por ejemplo, es que eres un cabezón o es que eres un irresponsable. Esto automáticamente estamos cometiendo el error que hemos hablado antes y es poner a esa persona a la defensiva. Yo te recomiendo que en vez de eso le digas que ha actuado como tal. Y me explico. Mira la diferencia que existe entre decir eres un irresponsable o considero que has actuado irresponsablemente en este hecho concreto. Eso a la persona no le daña su ego, ¿vale? No le ataca su ego, ni su autoconcepto o su autoimagen. Si nosotros atacamos la autoimagen de una persona, le estamos poniendo en una situación muy comprometida. Y es, por ejemplo, un ejemplo muy típico es que eres un egoísta. Y esa persona que no tiene ese autoconcepto va a decir, pero ¿cómo que un egoísta? Si yo por las tardes voy a cuidar niños en un voluntariado. Entonces, ¿cómo me puede decir esta persona que soy un egoísta? Si yo no lo soy, si soy súper generoso, ¿no? Entonces, vamos a intentar no ofender el ego de las personas y a no decir que son una determinada cosa, porque ya los estamos encasillando y eso va a poner muy a la defensiva a la persona. Entonces vamos a cambiar eso por has actuado irresponsablemente, has actuado, considero, o incluso yo te recomiendo que digas eso, ¿no? Yo considero o yo he observado esta situación y he considerado o me ha dado la impresión de que has actuado egoístamente. Y quería comentártelo porque no me parece correcto. Por ejemplo, ¿vale? Ese tipo de corrección la gente lo va a aceptar muchísimo mejor. Entonces, recapitulando un poco, corregir aparte, hacer una introducción adecuada, hacer las preguntas adecuadas o solicitar un informe, cambiar el pero por el y además, cuidar la intención con la que corregimos y diferenciar entre actuar como y ser. Y una herramienta muy práctica también que te quiero comentar y que yo he utilizado mucho en mis unidades es el Hot WhatsApp, ¿vale? El juicio crítico. Esto es una herramienta de corrección colectiva muy útil que nos permite tanto ver desde el primer momento cómo se ha planeado un cometido y cómo se ha ejecutado, y también obtener lecciones aprendidas de toda la estructura de la organización, de qué ha hecho cada uno, cómo lo ha visto inicialmente durante la ejecución y al finalizar con las lecciones aprendidas de cada uno, de cada estructura o de cada parte de la estructura de la organización, de cada persona y desde distintos ángulos y de distintas realidades. Esto nos va a permitir hacernos una composición del lugar mucho mejor, nos va a permitir estudiar bien qué ha hecho cada uno si consideramos que el planeamiento está bien pero la ejecución está mal, si al contrario, y nos va a permitir sacar muchas lecciones aprendidas. Y es una forma muy cómoda, muy, digamos, liviana, muy suave de corregir y de sacar lecciones aprendidas para siguientes ejecuciones. Entonces el Hot WhatsApp sí que es una herramienta muy útil a nivel de equipo para sacar lecciones aprendidas y para que todos aprendamos para corregir los errores para la próxima vez. Con esto no quita para que te diga 3 consideraciones más, y es, la primera es que seas valiente y que cojas el toro por los cuernos cuando tienes que hablar un conflicto con una persona, porque un problema no es un conflicto, y si convertimos un problema en un conflicto es probablemente por culpa de las personas. Entonces vamos a intentar siempre que los problemas se queden en problemas y no se conviertan en conflictos que a lo mejor son irrecuperables, o esas relaciones son irrecuperables. Vamos a ser valientes y a coger los problemas como vienen y por los cuernos. El segundo punto es que no esquives situaciones difíciles. Puedes usar la herramienta que te he dado al principio o no, pero no esquives las situaciones difíciles porque te produzcan incomodidad. Esto es muy común, mucho más común de lo que a mí me gustaría, me lo he encontrado yo. Vamos a intentar no ser de esas personas que esquivan los problemas o las situaciones difíciles. Y el tercer punto que te quiero compartir, que también es un truco, es tomártelo como un entrenamiento. Como todo en la vida, las situaciones difíciles también nos preparan mejor para las fáciles. Así que vamos a tomarlo como un entrenamiento y de esta forma, con ese punto de vista, con ese ángulo psicológico, nos va a ser mucho más fácil el afrontar este tipo de situaciones. Y como ejercicio para hoy, te voy a
recomendar que cojas un papel y un boli y escribas si tienes alguna situación difícil que te gustaría corregir, pero que estás evitando o posponiendo. Puede ser en el ambiente personal o en el profesional, familia, pareja, amigos o trabajo. Muy bien, compañeros, hasta aquí el contenido de hoy. Te animo a que te apuntes aquí abajo a la newsletter. Te recuerdo que si te apuntas antes del 15 de mayo vas a tener acceso a formaciones exclusivas que solo comparto por esta lista de correo, así que te animo mucho a que te apuntes antes del 15 de mayo de 2023. Las formaciones y los eventos solo los comparto principalmente por esa lista de correo, así que te recomiendo que estés ahí para recibir contenido de valor sobre liderazgo, desarrollo personal y profesional y recibir todas estas formaciones, eventos y también quizá conozcas gente que tiene las mismas inquietudes que nosotros. Así que te animo mucho a que te suscribas. Puedes hacerlo aquí abajo, en la landing page que te dejo aquí abajo, o puedes irte a jsolerm.es y ahí tendrás un botón para apuntarte. Quiero darte otro aviso y es que los episodios de la semana que viene voy a compartir 5 episodios, no serán solo en la semana que viene o durante 2 semanas, si me da tiempo a subirlos todos, serán en una semana y si no será repartido en 2. Los siguientes 5 episodios, es decir, del episodio 41 al episodio 45, va a ser un mini curso de liderazgo que te recomiendo mucho, porque va a ser basado en mi método, en el método que yo he creado de formación para nuevos líderes, y va a ser 5 episodios que va a ser un mini curso de liderazgo basado en este método. Así que te animo a que estés muy atento, a que te escuches los 5 episodios seguidos y en orden, porque creo que puede ser un antes y un después para tu liderazgo personal y profesional. Espero que te sirva y te animo a que no te los pierdas y a que los escuches en orden, del 41 al 45. Muy bien, compañero, gracias por aguantar hasta el final. Te animo a que tomes acción en todas estas cosas que te comento y que las pongas en práctica y a que tomes acción también y te apuntes a la newsletter porque de verdad que comparto bastante contenido por ahí. Muchas gracias, un saludo, nos escuchamos en el siguiente episodio. Un abrazo, hasta luego.